Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Arévalo, soy consultora en temas de libertad de expresión artística y en nombre de Fundación CADAL queremos darles la bienvenida al conversatorio Arte y Resistencia en Cuba, el cual realizamos al cumplirse casi ya un año de las históricas protestas del 11 de julio en la isla. Esta fecha es de gran importancia porque el año pasado miles de cubanos salieron a las calles de la isla a protestar en contra de la escasez de alimentos, de medicamentos, también en contra de la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19 y también por las restricciones de larga data en materia de derechos humanos. Frente a estas manifestaciones, el gobierno respondió con una brutal represión que dejó un saldo de aproximadamente 1.470 presos políticos, según cifras del Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, conocido como Justicia 11J. De igual manera, en el marco de las protestas, las organizaciones que monitoreamos y trabajamos temas de libertad de expresión en Cuba, documentamos alrededor de 39 detenciones arbitrarias relacionadas con artistas en el marco de las protestas, de los cuales al menos 4 fueron sometidos a juicio sumario, 20 fueron sometidos a prisión preventiva en sus domicilios bajo procesos de investigación. Muchos de ellos fueron sometidos también a diferentes grados de vigilancia. Y actualmente el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Castillo Pérez, más conocido como Michael Osorgo, el rapero Randy Arteaga Rivero y la escritora María Cristina Garrido Rodríguez se encuentran en prisión preventiva en cárceles comunes. Agradecemos especialmente al Senado por facilitar esta sala en el Palacio Legislativo y a continuación los invito a ver un video que desde CADAL hemos preparado especialmente para conmemorar esta fecha. Gracias. por decir un comentario, por hacer algo. El simple hecho de ser independiente en Cuba es una postura disidente. En Cuba ser disidente es lacra, peste, alejado de la sociedad y el sistema se encarga con todo su armamento, tanto psicológico como físico, de desplazarte.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo $2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5'9", yo $2. Ya se acabó. 60 años, trancada al dominó, mira. Se acabó. Tu 5'9", yo $2. Ya se acabó. 60 años trancando dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó. Y no tenemos miedo, se acabó el engaño. Ya se acabó. Ay, es un 62 haciendo daño. Aquí vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijuquiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Se acabó. Tu 5'9", yo $2. Ya se acabó. 60 años, trancada al dominó, mira. Se acabó. Tu 5'9", yo $2. Ya se acabó. 60 años trancando dominó.
Bueno, ahora tengo el gusto de cederle la palabra a la senadora de la República, Gloria Rodríguez, quien dará inicio a este conversatorio y a quien también queremos agradecerle por darnos este espacio y darnos la oportunidad de poder realizar el conversatorio aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Realmente para nosotros no tienen nada que agradecer, sino que considerábamos una obligación gestionar esta sala y esta es la casa de la democracia. Cuando se tratan estos temas es el lugar indicado. Una de las luchas más nobles y heroicas que se han liberado en la historia de la humanidad es la lucha por la libertad. La lucha que atraviesa la historia de pueblos y sociedades que lo han sacrificado todo por una sociedad más justa. Y precisamente la jornada de hoy nos convoca a rendir homenaje a una de esas luchas. Se trata de la lucha de un pueblo que la ha venido librando por más de 63 años. Una lucha contra una dictadura implacable que ha cercenado sus derechos sin otro miramiento que el de mantener el poder. Y no se trata de un pueblo lejano, en distancia y civilización. Se trata de un pueblo con el que tenemos una relación entrañable. Se trata del hermano pueblo cubano. Lucha que en pocos días cumplirá el primer aniversario de unas jornadas de protestas reprimidas ferozmente por el régimen, pero que significaron un rayo de luz en el horizonte, evidenciando algunas grietas en esa dictadura. Parece mentira que en pleno siglo XXI y en nuestra querida América Latina todavía quedan dictaduras que reprimen y acallan a sus pueblos. Y lo que es peor, parece mentira que esos regímenes no han sido objeto de un repudio unánime. Debo decir que significa para mí un honor haber sido designada para abrir esta jornada por la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano. Agradezco esta distinción y la tomo como un desafío con desafío y responsabilidad para sumarme a una causa que la siento como propia. Y cuando expreso esa identificación en la causa, no lo hago desde una posición simplemente declarativa, sino que lo hago porque me siento parte de una realidad que duele. Para mí, la condición latinoamericana no puede desprenderse de los valores de democracia y libertad para sus pueblos, sin excepciones y sin oportunistas identificaciones ideológicas de conveniencia, porque debe de quedar claro, no puede haber una identificación ideológica si la ideología que la sustenta no tiene como principio fundante la libertad y el respeto de los derechos humanos. En la jornada que estamos abriendo tendremos la oportunidad de conocer testimonios de primera mano de quienes desde distintas perspectivas y posiciones son defensores de los derechos humanos y activistas por la libertad de los pueblos. Por lo tanto, sin más dilatorias, pero con el firme compromiso con la lucha de este pueblo hermano cubano, declaro formalmente abierta esta sesión expositoria
y diciendo de que nuestro compromiso está, nuestra solidaridad está y que no tenemos que bajar los brazos porque el pueblo cubano es nuestro pueblo hermano y nos sentimos totalmente identificados con su lucha y su dolor. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, para darle inicio a la participación de cada una, a medida que van interviniendo voy leyendo sus perfiles. No sé si prefieren quedarse en la mesa o pasar a abrir, como les parezca mejor. Pero, tengo el gusto de cederle la palabra a Tamara Tarasiuk. Tamara es directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch. Comenzó a trabajar en esta organización en el 2005, donde se ha desempeñado como investigadora senior, cubriendo varios países de la región, con especial énfasis en México y Venezuela. Antes de trabajar en Human Rights Watch, Tamara coordinó un proyecto sobre seguridad ciudadana en Latinoamérica para el Woodrow Wilson International Center for Scholars y trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Es abogada de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, con una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Bienvenida, Tamara, y gracias por tu participación. Muchísimas gracias a Cabal, a la senadora Rodríguez y a esta casa por dar este espacio para poder hablar de este tema que es tan importante. Yo trabajo en Human Rights Watch, que es una organización global de derechos humanos, y monitoreamos y documentamos la situación de derechos humanos en más de 100 países. Y hemos tenido mucho trabajo en Cuba hace muchísimos años, y en particular en el último año. La protesta del 11 de julio fue la mayor protesta que hubo en Cuba en muchísimo tiempo, y se debió a que la gente salió a la calle a protestar por las restricciones a los derechos que vive el pueblo cubano, por la escasez de comida, de medicinas, por la pobre respuesta a la pandemia de las autoridades cubanas. Y la respuesta del régimen cubano fue una represión brutal y sistemática y censura. Nosotros en nuestro trabajo en el último tiempo hemos documentado violaciones de derechos humanos en Cuba que incluyen detenciones arbitrarias, maltrato, violencia de género, exilios forzados y procesos penales abusivos en contra de más de 150 personas en 13 de las 15 provincias cubanas. Esto no son hechos aislados. Y esto fue en respuesta a manifestaciones abrumadoramente pacíficas que ocurrieron hace casi un año. Y creo que es importante resaltar primero el perfil de quiénes son las víctimas. Estamos hablando de manifestantes, de críticos, de artistas, de transeúntes que estaban pasando por las zonas donde ocurrían las protestas. Y las respuestas, como les decía, no fueron casos aislados, sino que fueron violaciones de derechos humanos sistemáticas, que cuando uno las pone todas juntas parecen responder a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y para reprimir la protesta. Según Cubalex, que es una organización cubana, más de 1.400 personas fueron detenidas en relación con las protestas de hace un año y más de 700 siguen privadas de la libertad. Según el propio régimen cubano, más de 380 personas han sido condenadas, y esto incluye a varios menores de edad. Y quiero darles un recuento de los principales hallazgos de nuestro trabajo documentando lo que está ocurriendo en Cuba y lo que pasó en Cuba. En la información que encontramos que agentes detuvieron en repetidas oportunidades a personas que estaban protestando pacíficamente. Inclusive arrestaron a críticos cuando se estaban dirigiendo a las manifestaciones o les prohibían salir de sus hogares durante días e incluso semanas para llegar a las manifestaciones, y creo que Carolina nos puede contar de primera mano de eso. En la mayoría de los casos que nosotros documentamos, los detenidos estuvieron incomunicados, a veces por días, por semanas, incluso por meses, sin poder hacer ni siquiera una llamada telefónica ni recibir visitas de sus familiares y sus abogados. La mayoría de los detenidos nos dijo que estaban recluidos en celdas que estaban hacinadas
con poco o ningún acceso a alimentos, medicamentos, agua limpia o protección para la transmisión del COVID-19. Muchos fueron interrogados por cuestiones que a menudo no tenían nada que ver con los delitos que supuestamente habían sido cometidos durante las protestas, como por ejemplo de qué trabajan y quiénes son sus familiares y qué estaban haciendo. Y en muchos casos los amenazaron con enjuiciarlos penalmente si no respondían a preguntas sobre su supuesta participación en la organización de las protestas. Algunos de los detenidos fueron golpeados. Hay casos de gente que fue obligada a ponerse en cuclillas desnudos, que fueron sometidos a malos tratos, inclusive privación de sueño y otros abusos que en varios casos equivalen o constituyen torturas. Decenas de detenidos fueron procesados inicialmente por un proceso permitido por la legislación cubana que se llama de juicios sumarios. Estos fueron grupos de manifestantes que fueron juzgados conjuntamente, muchas veces sin representación legal, en audiencias que fueron a puertas cerradas, en las cuales los fiscales los acusaban de cometer delitos que están definidos en el Código Penal de una manera extremadamente ambigua, y esa es la base de las condenas penales. Luego, muchas personas fueron procesadas por juicios ordinarios que les impusieron penas de hasta 25 años de prisión. En algunos casos fueron procesados en tribunales militares, que está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos, y muchos de ellos fueron procesados por el delito de sedición y condenados por penas absolutamente desproporcionadas por su presunta participación en los incidentes violentos. Y una cosa importante, creo que es resaltar que en estos casos las autoridades están criminalizando actos que están explícitamente permitidos y protegidos por la libertad de expresión y la asociación. Libertad de asociación como participar en una protesta, insultar, e incluso cantar la canción que veíamos de Patria y Vida ha sido el motivo por el cual fueron procesados algunas de estas personas. Y un tema interesante cuando uno ve los expedientes es cuál es la evidencia que se usa para acusar y condenar a estas personas, y se han empleado pruebas muy cuestionables. Hay expedientes enteros que se basan en partes policiales o información de agentes de seguridad. En algunos casos hasta citan como evidencia que hay huellas de olor, que la cara de ustedes indica la misma cara que pusimos todos nosotros cuando vimos el expediente. ¿Qué significará eso? Esa es la base de las acusaciones. Y por último también hubo hostigamiento en contra de los familiares de los detenidos o los manifestantes que fueron a tratar de determinar qué es lo que ocurría con las personas que habían sido detenidas. Este hostigamiento por parte de los agentes de seguridad del Estado cubano, que en muchos casos los intimidaron para que abandonaran el país. Creo que esto se da es importante resaltar que se da en un contexto de mayor represión. No fueron solo las protestas del 11 de julio. Cuba es un país donde hay cortes de internet selectivos para limitar la comunicación y la posibilidad de aglomerarse y participar en manifestaciones, donde se impone un régimen de arresto domiciliario de facto. Los agentes de seguridad se ponen en las puertas de las casas de quienes son críticos o opositores para que no puedan salir de su casa a juntarse, a manifestar o a expresar su oposición al régimen. Y creo que es importante entender que esta represión, así como la falta de voluntad para tratar de abordar los problemas de fondo que generaron las manifestaciones, ha llevado a que miles de personas salieran de Cuba últimamente, muchos de ellos a través de Nicaragua, que no pide visa para los cubanos, y los datos hablan por sí solos. La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 119.000 cubanos entre enero y abril del 2022. Esto es un aumento dramático si comparamos en el mismo periodo del año anterior. La cantidad que fue interceptada fue de 1.700 cubanos.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a más de 1.900 cubanos en el mar desde octubre del 2021. Esta es la cifra más alta en 5 años de cubanos saliendo interceptados de esta manera. Creo que es importante resaltar como una cuestión de política. La senadora hablaba de la necesidad de responder ante esta realidad que ocurre en Cuba. Nosotros hicimos una campaña hace un tiempo, hace unos meses, empezamos una campaña para pedir la liberación de artistas cubanos, con el propósito de despolitizar la discusión sobre Cuba, porque lo que termina ocurriendo en Cuba es que todo termina siendo teñido por la discusión del embargo de Estados Unidos, y lo que queríamos era poner de relieve que estamos hablando de gente que está siendo detenida, procesada por cantar, por pintar, por acciones que no son una amenaza política. Incluso en una campaña de esa naturaleza fue difícil poner el tema de Cuba en la mesa, porque hay una discusión de fondo complicada con relación a Cuba, y sí, digamos, la postura de Human Rights Watch, que creo que quisiera resaltarla aquí, es que el embargo de Estados Unidos hacia Cuba no ha cambiado la situación de derechos humanos en el país, y lo que ha hecho es darle una excusa al gobierno cubano que le permite obtener más simpatía en el exterior. Y mientras tanto sigue habiendo muchos gobiernos de nuestra región que desgraciadamente se han mostrado reacios a criticar qué es lo que ocurre en Cuba, e incluso en algunos casos extremos han elogiado lo que ocurre en Cuba, a pesar de todo lo que les conté y de todo lo que está pasando en Cuba en materia de derechos humanos. Con lo cual creo que es importantísimo resaltar, y con esto cierro, la necesidad de que haya un enfoque multilateral y coordinado por Cuba, que se enfoque en lo que está ocurriendo en el país. Y lo que está ocurriendo en el país es una represión brutal en contra de opositores, no solo políticos, sino de cualquier índole que se atreva a hablar sobre lo que ocurre en el país. Muchas gracias. Gracias, Tamara. A continuación le cedo la palabra a Matilde Antía, quien actualmente ejerce como alcaldesa en el municipio de SH, siendo la más joven del país. Matilde es estudiante de Derecho en la Universidad de la República, pertenece al Partido Nacional. También fue dirigente de la corriente wilsonista del Partido Nacional, siendo figura en la renovación partidaria. A los 20 años promovió la campaña Recicla tu campaña, que incentiva hasta el día de hoy la recolección de la cartelería política en la vía pública, y como parte de su gestión muestra gran interés por el cuidado del medio ambiente y compromiso con la limpieza de la ciudad, poniendo un especial énfasis en la gestión integral de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos. Bueno, primero muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Cadal por invitarme a ser expositora en esta charla que bueno, para mí es un honor, y más si vamos a hablar de derechos humanos. Y cuando me invitaron dije, bueno, obviamente la información está en todo el internet y lo vivimos el año pasado. Tengo recuerdo de que hubo polémica en Uruguay, pero me quise adentrar más, y capaz que es por mi situación de estar en el municipio y estar cerca de la gente que empecé a comunicarme con cubanos que viven acá. Todos sabemos que hay muchísimos cubanos en el Uruguay, y también me comuniqué con cubanos que hoy en día están en Cuba. Y lo que me dicen ellos, que además todos decían lo mismo, y voy a citar lo que me dijo una señora que vive en Cuba ahora. Aquí el pueblo está acostumbrado por 62 años a vivir con miedo, mentiras y desconfianza. Se vive una injusticia enorme y la brecha es aún mayor. De hecho, la canción que acaban de mostrar en el video lo dice, ¿no? La mitad de la canción decía: se acabó, se acabó, se acabó. Es el pueblo cansado, que está cansado, que quiere salir a protestar y que lo hace, y que se quiere manifestar y quiere que se termine ese régimen. Y bueno, como decía el video, y también lo decían las expositoras anteriores, las concentraciones públicas no legales son claramente ilegales en Cuba, y salen a encarcelar a gente. Acá, bien tú dijiste, Tamara,
hay una página que se llama Cubalex, en la cual obviamente entré, y decía que 1000 personas fueron detenidas ese día. Obviamente que si nosotros pensamos esto en Uruguay, piensen, imagínense, yo nací en el año 99, situaciones así no han habido nunca. Si nosotros trasladamos esto a Uruguay, es totalmente impensable. Acá en Uruguay la gente se puede manifestar libremente, así como en la mayoría de los países del mundo, y no pasa nada, eso sí, obviamente, sin pisar los derechos de los demás, ¿no? Pero 1000 personas detenidas por manifestarse, realmente es algo que no es común. Y de esas 1000 personas que fueron detenidas, 790 fueron acusados, y dentro de esos 790, 55 eran jóvenes entre 16 y 18 años, que para nosotros son menores de edad, pero en Cuba tienen el proceso penal de una persona mayor, así que se los juzga como si fueran adultos. Pero lo peor de todo es que las sentencias y las condenas eran totalmente desmedidas. A un chiquilín de 20 años, 20, 21, 19, de mi edad, sale, se manifiesta, porque está cansado de la realidad de que vive. Está totalmente cansado y está podrido y quiere tener, primero, un país mejor y segundo, una vida mejor. Le quiere dar una vida mejor a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a sus futuros hijos. Va y protesta. Puede tener una sentencia de hasta 25 años. No es normal que un chiquilín proteste, caiga 20 años en cárcel, lo condenan por 20 años y salga a los 45 años. Y para hacer una comparación, es casi la misma sentencia que tiene un homicida acá en Uruguay. No está bien. Y bueno, y obviamente, como yo decía, esto no es un episodio común, sino que es el régimen que está hace 6 décadas en Cuba, que se ha agotado en el tiempo, y lo que quiere con estos actos que son horribles, lo que quiere es permanecer un poco en el tiempo. Y lo raro de acá, y Gloria también lo decía, es que hay algunos en Uruguay que dicen que Cuba es una democracia a su manera. Cuba no es una democracia. De hecho, traje acá una entrevista, una nota publicada por Montevideo Portal a un diputado de acá de Uruguay, ¿no?, que trabaja en esta casa. Y lo que él expresaba decía, mira, consultado de si había una dictadura en la isla caribeña, Núñez respondió, no, de ninguna manera. Un político uruguayo, ¿no? Cuestionado por las protestas y la violencia que se ha visto en los últimos días en las redes sociales, el diputado dijo que eso no es lo que está pasando en Cuba. Entonces, lo que vimos en el video, ¿qué es? ¿Qué fue lo que estaba pasando en Cuba? Porque capaz que nos están contando la historia que en las redes sociales, en todos los medios, está esta historia que estamos expresando hoy. Ahora yo digo, detener chiquilines por 20 años, eso no es una democracia diferente. Yo creo que acá hay un sesgo ideológico que les impide decir de que eso es una dictadura y de que es un régimen opresor. Y después estaba pensando e investigando también, me metí en la página de Cadal y me encontré con una nota de Hugo Machín, que es un periodista famosísimo, que además da la casualidad de que es vecino mío de Punta Carretas y del municipio, y él saca una nota que el título es La traición de Alberto Fernández. Y me van a preguntar qué tiene que ver Alberto Fernández con todo esto que estamos hablando. En realidad tiene que ver, porque él hace muy poco tiempo estuvo a punto de no ir a la Cumbre de las Américas porque no habían invitado a los dictadores. Pero al final el presidente argentino fue, y lo que hizo al ir fue reivindicar de que los dictadores no estaban. Y, para peor, dijo, la ausencia de ellos nos interpela. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí lo que me interpela es que haya chiquilines de 20 años presos en Cuba por salir a manifestarse. Eso es lo que a mí me interpela. También lo que me interpela es que haya un presidente electo en una democracia, como es la de Argentina, y que este presidente electo en un país que sufrió dictaduras, y vaya si sufrió una buena dictadura, una malísima dictadura allá cuando nosotros también la sufrimos, que cuando él tiene la oportunidad de ser solidario con los demás pueblos y con los demás países para que
para que puedan salir de ese régimen opresor, lo que hace es ponerse al lado de los dictadores. O sea, Alberto Fernández y todos los que lo acompañan a él, ¿no? Y mirá si tenemos en América Latina también. Y después Machín en su crónica nos recuerda, y acabo de hacer una pequeña historia, él dice en la crónica que en el año 78 la dictadura, Uruguay estaba en plena dictadura y querían que se haga la OEA acá en Uruguay. Cosa que el organismo internacional rechazó. ¿Por qué? Porque no quería venir a validarla, justamente. Y yo le preguntaba a mis padres cómo era en ese entonces, ¿no? Obviamente yo no estaba ni planificada en ese momento. Le preguntaba a mis padres cómo era en ese momento la situación y me decían, claro, eso es uno de los principales motivos por los cuales la dictadura odiaba a Wilson, porque él se fue de Uruguay, salió, habló con todos los países, iba a todos los organismos internacionales a decir que ayudaran al Uruguay para poder salir de esa situación. Y eso es justamente lo que estamos haciendo acá. Y Uruguay, para salir de esa dictadura, necesitó la ayuda y la solidaridad internacional para poder achicarle al régimen opresor. Y obviamente, y lamentablemente, no alcanza solamente con la militancia civil, sino que nosotros tenemos que ayudar. Y desde Uruguay vamos a hacer lo posible para poder ayudar a tener una Cuba libre. Y en esa línea va el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Él ha dicho numerosas veces que de hecho en la nota esta que les mostraba hace un rato, él dice: Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. La comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país. Y además aclara: en los estrados internacionales en los cuales participa Uruguay, este tipo de cosas hay que manifestarlas claramente. El pueblo cubano no puede ni debe aguantar más esta situación. Y está en nosotros poder ayudarlos y manifestarnos en este tipo de circunstancias que tenemos, como hoy, y en el día a día también, porque miren que acá hay muchos que dicen que es una democracia a su manera, pero viendo estas simples imágenes y con lo que acabo de decir, me parece que ese discurso ya se cae. Y para finalizar y no hacerla muy largo, hoy estamos hablando de libertad y de una valoración de la libertad que se hace en cuanto a este hecho, ¿no? En Cuba no hay libertad para manifestarse, ni tampoco lo hay en Venezuela, ni tampoco lo hay en Nicaragua, pero yendo a la pandemia, en muchos países no hubo libertad para moverse, para salir de la casa, para ir a la Rambla, para ir al parque, para juntarte con tus amigos. La cuarentena obligatoria estuvo presente en muchos países del mundo, pero en Uruguay no. ¿Por qué? Porque en el Uruguay ejercemos la libertad desde que tenemos existencia, salvo excepciones, pero levantamos bien alto esa bandera. Y nosotros, en vez de darle más poder al Estado, a las Fuerzas Armadas, a la policía, lo que hacemos es empoderar a los uruguayos y enseñarles a ser responsables y a ser libres, que valoren esa responsabilidad y esa libertad que el gobierno le puede dar. Entonces esa es la diferencia entre un país opresor como es el de Cuba, como es el de Venezuela, en donde le dan más poder a la bota que a la gente. Y bueno, ojalá podamos, primero gracias por invitarme y ojalá se nos dé este profundo deseo de tener una Cuba libre. Muchas gracias. Gracias, Matilde. A continuación queremos compartirles parte de una entrevista que un medio internacional le realizó al artista Denis Solís. Denis estuvo preso durante 8 meses por su arte bajo el supuesto delito de desacato y hoy se encuentra exiliado en Serbia. Denis Solís es uno de los artistas que hace miembro del movimiento San Isidro. 21. Hacemos ahora contacto directo con Denis Solís para que nos cuente sobre su situación. Denis, bienvenido. Específicamente, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias a toda la audiencia y a todos los televidentes que me están viendo en estos momentos. Bueno, gracias a Dios que tengo salud, que es todo en la vida, pero por lo demás, sinceramente, la realidad de mi condición actual es condiciones precarias.
ya que fui forzado a salir de la isla con serias amenazas, lo cual me llevó a una convicción de abandonar la isla, porque prácticamente en mi propio domicilio también estaba preso, no podía salir, ya que el régimen le había concedido la libertad condicional a los delincuentes de mi barrio para estar a la expectativa de mi salida. Si daba un paso fuera de mi casa, me iban a agredir, y ellos pasaban por la puerta de mi casa diciendo, aludiendo palabras ofensivas y agresivas, de que si Denis Solís salía de su casa iba a ser agredido, ¿sabes? Pero palabras, ellos lo decían en términos vulgares, no puedo decirlo aquí. Entonces la razón por la cual yo estoy exiliado, porque fui forzosamente desterrado de la isla, es debido a eso, a que yo me sentí que no tenía vida en mi nación, a ver, en mi propia nación. Denis, déjame preguntarte, ¿cómo llegas exactamente a Serbia? ¿Y cuál es tu estatus migratorio en ese país? Bueno, yo llego aquí a Serbia gracias a un pequeño grupo de amigos que pagaron mi boleto, ya que esa fue la única opción que tuve para salir de Cuba. ¿Ese fue el país que encontraste para poder escapar? ¿Fue así? El único país que encontré, exactamente, el único país liberalizado para cubanos. Y aquí me encuentro a la deriva, no tengo ayuda ni nada. Este país me otorgó el asilo, pero a los asilados no les ofrecen ningún tipo de ayuda. Estuve en un campamento hace poco, un campamento en condiciones infrahumanas. Los dormitorios es inexplicable, no hay palabra cómo describir esa condición de vida dentro de ese lugar. La comida pésima, y estuve un mes, tenía que estar un mes ahí, trancado en ese lugar, para que mi proceso de asilo, que aún no ha sido aprobado, siga en proceso, ¿no? O sea, estás en el proceso, pero todavía no ha sido aprobado, no tienes permiso de trabajo, no puedes trabajar en Serbia. No tengo, exacto. Tengo 9 meses antes de empezar a trabajar. En esos 9 meses, que es hasta diciembre, no puedo tener trabajo, a no ser que sea por la izquierda, pero no aparece nada, porque para trabajar hay que ser contratado. Aquí dan papeles a los que contratan, y no puedo obtener esos papeles, ya que mi proceso así no lo permite. Por eso es la razón por la cual estoy sin trabajo y no tengo comida aquí. Tengo prácticamente un comunismo particular en mi residencia, donde estoy ahora en estos momentos. Ahora, ¿qué pides, Denis? Nada de comida. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué deseas? Cuéntanos. Bueno, yo deseo, dentro de las posibilidades, lo que disponga el corazón de cada uno de mis hermanos del exilio, ayuda financiera, sea comida, finanzas, porque no tengo ni desayuno, ni para pagar la renta, ni almuerzo, ni comida. Bueno, Estoy a la deriva. Ahí está tu número de teléfono donde te pueden contactar, está en pantalla, señores, ahí está, es el 381-643-526028, correcto, Denis. Te pueden contactar ese número, todo el que quiera ayudarte. Tú estuviste preso en Cuba, fuiste muy reprimido, como sabemos todos, como tú acabas de relatar también, y pues sabemos que sigues pues reclamando desde donde estás, desde Serbia, desde donde quiera que estés, sigues reclamando la libertad de los presos políticos en Cuba, específicamente de tus amigos y también de Luis Robles, que sabemos que ha sido abusado recientemente, lo acabamos de informar aquí en este noticiero, una denuncia de su madre que ha sido pues maltratado en prisión. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo a favor de la libertad de Cuba? Bueno, en especial, por encima de toda crítica y todo show mediático, que en lo que se ha convertido realmente la lucha por la libertad de Cuba, que en eso es lo que se ha convertido, yo estoy, desde aquí, le estoy mandando un bálsamo de bendiciones y fuerza de parte del Señor a todos los presos políticos, no solo los presos políticos, sino los comunes, que también son seres humanos, pero bueno, en especial los presos políticos. Luis Robles es un muchacho lleno de convicción que salió a protestar a la calle solo, sin compañía de nadie. Un muchacho lleno de convicción, ya que la convicción va por encima de
de todo, del miedo, de cualquier tipo de adversidad que pueda afrontar en contra de nuestra integridad física. Y eso le sucedió a nuestro hermano de lucha, Luis Robles, el cual se encuentra ahora mismo torturado, como lo fui yo, 8 meses. Ahora él se encuentra más tiempo que yo, 1 año y 6 meses ya, torturado, y sé lo que es eso, porque estuvimos en el mismo bote. Denis, es que creo que eso es muerte en vida. Sí, tenemos una pequeña falla con la transmisión, te está frizando un poco, pero ok, estamos aquí. Ok, Denis, ¿piensas seguir tu carrera como músico? Sabemos que eres rapero, o estás dispuesto a trabajar en lo que aparezca. ¿Qué tienes para el futuro cercano? Bueno, en este momento, empezando a raíz del tema sobre este país donde me encuentro, es que aquí no me siento seguro. Aquí no hay comunidad cubana. Aquí... A continuación tenemos el gusto de contar con la presencia de Carolina Barrero, cubana, historiadora de arte, defensora de los derechos humanos y activista por el fin de la violencia y el autoritarismo, por la paz y el respeto a los derechos civiles y políticos. Formó parte del movimiento de protestas que desafió al régimen totalitario de Cuba en el 2021 como miembro del movimiento 27N. Previamente trabajó en galerías de arte en Madrid, incluyendo Travesía 4 y Elba Benítez, y en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfred Lam en La Habana. Tiene un MBA en Instituciones y Empresas Culturales por la Universidad Complutense de Madrid y fue becaria en el Museo del Prado. Ha publicado artículos en numerosas revistas y periódicos como Artist Shock, The Art Newspaper, El Estornudo, Rialta e Hipermedia Magazine. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias al Palacio Legislativo, a la Cámara de Senadores, muy especialmente a la senadora Gloria Rodríguez. Sus palabras, la claridad, la honestidad de ellas me ha conmovido. Ojalá y se atrevieran tantos otros políticos a mirar con tanta honestidad, a recordar ese pasado común de dictaduras de toda la región y a proclamarlas de la manera que usted lo ha hecho. Muchas gracias por eso. Agradezco también a Tamara Tarasiuk, a quien ya considero una amiga, ha sido una amiga de todos los cubanos en este proceso. Ella lo ha dicho muy bien, Human Rights Watch, junto a otras organizaciones, también CADAL, han monitoreado las violaciones de derechos humanos en Cuba con mucho cuidado, mucha precisión y tenacidad, y por eso le agradezco hoy. Agradezco la presencia de la joven alcaldesa Matilde por estar aquí hoy. Me decía que tiene Matilde 23 años y ella decía muy bien, ¿no? Los jóvenes cubanos de esa misma edad, por querer participar de lo político, hoy están presos. Siendo mujer y siendo tan joven, es muy significativo que haya venido a acompañarnos hoy. Agradezco la presencia de ustedes también en esta tarde fría de Uruguay, por acercarse a hablar un poco de Cuba. En 2 semanas va a ser 1 año ya de las protestas de julio. A medida que pasa el tiempo, a medida que se acercan los días, yo pienso en la significación de un evento como ese. Creo que nosotros los cubanos, pero también la comunidad internacional, no ha acabado de procesar la magnitud y el alcance de la significación de esas protestas. Fueron no miles, cientos de miles de personas. Hay una aproximación inicial que ha hecho Amnistía Internacional de cerca de 600.000. No lo sabemos, son aproximaciones, pero desde luego cientos de miles de personas en toda la isla de manera espontánea. No hubo un grupo político que hiciera el llamado, tampoco una personalidad.
Nadie podía imaginar los días 5 de julio, ni siquiera la noche del 10 de julio, ni siquiera quienes iniciaron la protesta en el pequeño pueblo de San Antonio de los Baños, que algo como eso sucedería a la mañana siguiente. Fue totalmente imprevisto, aunque tantas veces lo soñamos. Por 63 años en mi familia, con mis amigos, los familiares de mis amigos, todo el mundo siempre decía: ¿cuándo será que la gente va a salir a la calle a protestar, ¿no? Y pasó. Pasó el 11 de julio, pero no solo el 11, el 12 de julio, el 13 y hasta el 14 de julio, y muy probablemente las protestas hubieran seguido si no hubiese sido por los cortes de internet y la represión brutal, completamente violenta por parte de los cuerpos de la seguridad del Estado. Yo recuerdo la mañana del 11 de julio muy bien. Yo estaba en Cuba, estaba bajo arresto domiciliario. Recuerdo que vi la primera directa de San Antonio de los Baños, que fue la que creó ese efecto de ola o casi que de tsunami, porque inspiró a otras provincias, a otros municipios a también salir a la calle. Recuerdo que salí al balcón y le grité a la gente de la seguridad del Estado, abajo la dictadura, le grité que mirara su teléfono, pero no podía tampoco imaginar que no solo iba a ser San Antonio de los Baños, que a las 3 de la tarde de ese día yo iba a estar escuchando la palabra libertad que venía desde la calle Prado, y yo en mi balcón la escuchaba claramente. El sonido de esa palabra es algo que no voy a olvidar jamás. Venía envuelto en un bullicio, pero se podía distinguir muy bien, como tampoco la cara de confusión y de miedo de los represores. Pero la historia heroica del 11 de julio no empezó allí, no fue un evento que fue espontáneo y fue inesperado, pero también está dentro del marco de un ciclo de protestas, que podríamos rastrear hasta la primavera de 2018, y que empezó con un movimiento de artistas que se unió para pelear, para impedir, para derogar un decreto, el decreto 349, que fue la primera ley que aprobó el recientemente designado dictador Miguel Díaz-Canel. Digo dictador y quiero desmarcarme de decir presidente, porque a Miguel Díaz-Canel no le eligió nadie, él fue designado por su predecesor, Raúl Castro. En Cuba no votamos en elecciones competitivas desde 1948 y solo tenemos una formación partidaria. Es un caso insólito en todo el continente, que es el Partido Comunista desde 1955. Los artistas y la comunidad artística ante el decreto 349, en lugar de velar por sus intereses personales, decidieron unirse y comenzar a ejercer formas de protesta que primero eran burocráticas, envío de cartas, intento de diálogo con la institución, y que luego también empezaron a ocupar las formas del espacio público, principalmente a partir de la performance. Los artistas salieron del espacio de sus estudios, de las galerías, a las calles, a introducir la performance como forma de activismo. Y esto terminó hablándole directamente a la ciudadanía y, por supuesto, interpelando al régimen. Recuerdo una de esas performances en la primavera de 2018 que llevaron adelante Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los artistas que mencionábamos, está preso, la Fiscalía le pide 7 años, fundador del Movimiento San Isidro, junto a Yanelis Núñez, una colega historiadora del arte como yo, frente al Capitolio, que sería el homólogo de esta honorable sede en La Habana. Ayer me enseñaban la sala de los pasos perdidos. Nosotras tenemos una también allí. Claro, no funciona, ¿no? Es un edificio, un contenedor vacío. Allí no sucede ninguna discusión parlamentaria desde hace demasiado tiempo. Frente a este Capitolio, Yanelis Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara fueron a hacer una performance que consistía en llenarse de excremento. Una performance escatológica que quizás a algunos puede parecer escandalosa, pero que habla por sí sola, es muy elocuente.
de hecho, cuando lo vimos, la transmisión en vivo, ellos fueron detenidos con violencia inmediatamente. Y a partir de ahí sufrieron un acoso, bueno, que ha durado hasta hoy. Yanelis está exiliada, Luis Manuel está preso. Movilizó mucho. Otra performance un poco anterior a esa, pero que también es explícita de esa forma de interpelar al poder, fue la que había hecho Tania Brugueras en 2014, cuando puso un micrófono en la Plaza de la Revolución, pero la dirección no era la del dictador, sino estaba puesto para que la ciudadanía hablara. El régimen impidió simplemente un micrófono en la plaza, quizás muchos de ustedes lo han visto en imágenes o han estado allí, puede ser. Ese pequeño gesto de cambio de micrófono abierto es una amenaza tremenda para un régimen que tiene una sociedad civil completamente cerrada, un espacio cívico completamente cerrado. Estos pequeños gestos por parte de la comunidad artística empezaron a movilizar a la ciudadanía. El movimiento San Isidro se fundó en septiembre, el 12 de septiembre de 2018, y pequeños brotes de colegas del medio que se sumaban, sobre todo a partir del impacto que las redes sociales han tenido en Cuba como forma de intercambio, de flujo de ideas, de denuncia, que no tuvieron generaciones anteriores. Y he dicho antes que este nuevo ciclo de protestas se puede situar en la primavera de 2018, pero lo cierto es que resistencia a la dictadura en Cuba ha habido siempre, desde el 1 de enero de 1959, y mi generación no puede olvidar a esos héroes, a esa resistencia. Los primeros años de la revolución en Cuba se fusiló sin juicio a miles de personas, cientos de miles de personas. Muchos de esos fusilamientos eran firmados por Ernesto Guevara. En los 70 tuvimos UMAP, que eran campos de concentración, especie de gulags caribeños, para reformar cualquier desviación de esa norma o de ese ideal castrista, que era hombre nuevo. Ya para de entrada era hombre, nosotras estamos todas excluidas, muchachas. Era hombre nuevo, era hombre de izquierdas, era un intelectual, era un militante. Todo lo demás, todas esas minorías, la comunidad LGTBIQ, que sufrió mucho y padeció en estos campos de trabajo forzado, o culturalmente, si oyes a los Beatles, por ejemplo, también a Bob Dylan, incluso, podías terminar ahí. No hay necesidad de tener campos de concentración si no hay resistencia, ¿verdad? Obviamente también estaban esos grupos, o los testimonios que nos llegan de los prisioneros, de los presos políticos en los 90. Desde luego 2003, la Primavera Negra, que se persiguió a muchos periodistas, a los activistas del movimiento Varela, ¿no? Del proyecto Varela, con la firma del plebiscito. Son algunas menciones para no olvidar y no repetir esa idea vacía, falsa, solo con un poco de conocimiento de la historia, completamente rebatible, de que en Cuba los cubanos hemos estado aguantando somos un pueblo que está contento con su dictadura. Esto es una falacia, es un estado de opinión inoculado por el castrismo, que todo el que revise un poco la historia lo puede desmontar con facilidad. Estos son algunos ejemplos. Y quiero volver, lo digo porque no quiero que parezca, como hablo de este ciclo de protestas, que yo olvido lo que nos ha antecedido. En ningún caso. No podría haber habido 11 de julio sin cada una de esas manifestaciones de rebeldía y de valentía. El 27 de noviembre de 2020 marcó un giro en ese ciclo de protestas. Fue la primera vez que cientos de personas se manifestaban ante una institución del Estado, en este caso el Ministerio de Cultura. Otras protestas, por ejemplo el maleconazo del año 94, había también movilizado a miles de personas, al menos 1000 personas, pero ese día, el 27 de noviembre, fue la primera vez que algo así sucedía ante una institución del Estado, por lo que tiene un carácter, la protesta antigubernamental, muy fuerte. Hoy yo escuchaba
a Alberto Candó, que también hizo una proclama importantísima aquí en Uruguay un 27 de noviembre de 1983. Yo escuchaba sus palabras. Fue el momento en que Uruguay salía de su dictadura. Yo escuchaba cómo reivindicaba el pluralismo político como una de las bases y los principios fundamentales de la democracia. Le escuchaba hablar de que nunca más la intolerancia política podía ser parte de un mecanismo para ejercer la violencia al Estado. Rechazaba y repudiaba, como ha dicho la senadora, que fuera la discrepancia política un motivo de persecución. Cada una de esas palabras me gustaría, lo digo sobre todo porque estamos en el Palacio Legislativo, poderlas debatir con tantas personas de izquierda. En Uruguay yo me he querido reunir con personas del Frente Amplio y algunos de ellos no han tenido tiempo o han preferido no hacerlo por represalias políticas. No entiendo muy bien cuál es la cuestión ideológica detrás de eso. A mí me cuesta verlo como a ellos les cuesta ver que en Cuba hay una dictadura. Confío que aún tenga tiempo de ver alguno, ojalá haya alguno en esta sala, no lo sé, pero les pediría que pensaran en algo, ¿no? El Frente Amplio, que tiene, ¿cuántas son? 59 agrupaciones políticas, me parece. Bueno, todos ellos estarían presos dentro de Cuba por algo como eso, ¿no? Si ellos defienden y son capaces de estar en un Frente Amplio que habla del pluripartidismo, ¿por qué defender entonces que en otro país solo puede haber una formación política? Y que discrepar, si aquí la discrepancia ha sido parte de las búsquedas de consenso y de democracia, ¿por qué a los jóvenes que discrepan, sean de izquierda o de derecha? Esto no es una cuestión ideológica, esto se trata de democracia contra autoritarismo. Y no tiene que costar demasiado y no hay que caer en la retórica de justificación del embargo como causante de todos los males, absolutamente todo. Yo me pregunto qué tiene que ver el embargo con la encarcelación de niños que quieren democracia y libertad. ¿Qué tiene que ver el embargo? Por ejemplo, vamos a hablar de otro tipo de decisión administrativa, con la construcción de hoteles en medio de una pandemia, cuando no hay turistas y los hospitales se están cayendo y no hay medicina. ¿Por qué no se invierte en la salud? No era la salud, no era. ¿Qué es lo que está pasando con la retórica del poder autoritario en Cuba? ¿Por qué la hemos comprado tan fácilmente? No puede ser Cuba el reservorio, la copa, el contenedor de todas las aspiraciones de la izquierda latinoamericana, de sus aspiraciones utópicas, de sus añoranzas, de sus anhelos. No pueden depositarlos allí como si allí existieran, como si en esa salvaguarda, porque lo que hay detrás de eso es el sufrimiento durante demasiadas décadas de la familia cubana. Yo invito a todos los presentes a reflexionar sobre ello. Quiero dejar un mensaje de esperanza. Quienes estamos hoy en el exilio sabemos que vamos a volver. El mito de la revolución, yo creo que ha caído el 11 de julio, no se sostiene más después de eso. Costará aún a algunos entenderlo, pero creo que gravita por su propio peso esa realidad, algo que he dicho antes, lo digo por eso, y hay muestras en las recientes formas de resistencia que continúan los cubanos dando a pesar de la represión. El movimiento de madres es muy fuerte en Cuba, las madres de los presos, pero también las madres jóvenes, como decía alguien, Amelia Calzadilla, que no tiene hijos presos, pero tiene hijos pequeños y no tiene darles de qué comer, no tiene cómo ofrecerles una vida digna. La solidaridad de ese movimiento de madres, la frontalidad, es muy inspirador. Las mujeres contra el autoritarismo han liderado y
y con qué razón, porque el autoritarismo estructuralmente es machista, es racista, es clasista, es elitista. El proyecto, la cultura del castrismo siempre lo fue. Y también de los artistas y de los estudiantes y de los jóvenes que son quienes hoy sufren y están presos. Esa resistencia no ha acabado y quiero dejar un mensaje de esperanza. Quiero dejar también un mensaje a la izquierda latinoamericana para que replantee su relación con la dictadura, no solo cubana, nicaragüense, venezolana. Se puede ser de izquierda y estar del lado de la democracia y de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras y sobre todo por esa cronología tan importante y necesaria sobre la relación entre arte y resistencia en Cuba. A continuación, formalmente el cierre de este evento. Muchas gracias nuevamente al Senado, a la senadora Gloria Rodríguez por habernos dado este espacio. Y bueno, queremos ya por último mostrar una intervención de Spoken Word que realizó la artista Afrique Reina. Ella es miembro también del Movimiento San Isidro. Creo que es una de los pocos miembros del Movimiento San Isidro que quedan ahora en Cuba y que no se encuentran en prisión. Como les decía, es artista del Spoken Word, también colabora con otros grupos de activismo social y se enfoca principalmente en temas de género y racialidad, que es un poco el tema principal de esta interpretación que ella realiza con una artista de Costa Rica. Muchas gracias por su participación y por asistir. Iya oromi, iya orefa, iya oromi, iya orefa, awoyo yemaya, wabiwo lao senseima. Iya oromi, iya orefa, iya oromi, iya orefa, awoyo yemaya. Wabibolao senseima, wabibolao senseima, wabibolao senseima, wabibolao senseima. Ay, madre Yemaya, acaba con esto ya. La mierda en la mente de trípedos que creen que esa tercera pierna les sirve para pensar. Mi abuela, mi hermana, mi madre, mi tía y yo no estoy exenta de esta realidad, femicidio y sumisión. Vientre ultrajado de generación en generación. Siento que alguien me ha clavado una daga al azar. Un azar que nos toca en condición de mujer. Si no te ha pasado, algún día lo has de ver. Un azar que deja impunes a animales al acecho, obviando profundo no, que viertes de tu pecho. Te roban la autoestima, tu voz desacreditan y con sus amenazas la dignidad te quitan. Cruentos violadores, de tu lecho ladrones, pudieran mis palabras cortar falo y cojones. Cuna transgredida redunda en su intento de imperio la bárbara manía, resuelta en abuso para ti, para mí, engrosando la regia cuerda con que ansían atar el albedrío de tu sexo, del mío. Ya me asquea el lastre de este esquema que no parece romperse. Femineidad expuesta al antojo de quien no supo tenerte. Marcas en toda tú y sobre la piel, unas aclaradas por el tiempo, otras por tu fuerza y tu fe, tal vez. Escucha, madre mía, no quiero más odiar. ¿Hasta cuándo esta súplica plegada de verdad? Verdad callada, verdad oculta, verdad que nadie
quiere pensar.